Hola, la carrera presidencial arrancó con fuerza al conocerse los resultados de la votación por coaliciones y la nueva composición del Congreso. Y aquí en RTVC, Sistema de Medios Públicos, desde ya los queremos tener conectados con los candidatos presidenciales por dos razones fundamentales. La primera, informar de una manera clara y suficiente sobre las propuestas, la trayectoria y el perfil personal de cada candidato para colaborar en la consolidación de una conciencia ciudadana frente a la responsabilidad de elegir un nuevo presidente. Y por otro lado, abrir un espacio para todos los aspirantes sin distinción de ideología, pensamientos o de los números de las encuestas, como corresponde a un sistema de medios público, que es patrimonio de todos los colombianos sin excepción. Aquí a RTVC han sido invitados todos los candidatos a la presidencia porque ellos tienen ese derecho y porque es importante que los colombianos conozcan sus propuestas y visión de país. Y empezamos con Luis Pérez Gutiérrez, ingeniero, político, matemático, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, y quien se propone ahora ser el nuevo presidente de Colombia. Desde su movimiento político Colombia Piensa en Grande, Luis Pérez propone una nueva visión de la política, pues según él, las posturas que manejan el resto de candidatos son anticuadas y hay que pensar más allá de la izquierda, el centro y derecha. Se define para esta contienda como un revolucionario de las ideas. Candidato Luis Pérez, bienvenido a Conectados. Bueno, muy feliz de estar aquí hoy y poder compartir con todo Colombia, porque ustedes lo ven en todos los rincones de este país, propuestas para que cada colombiano tome una decisión justa, a su gusto y sin presiones, que creo que esa es la buena política. Y esa es la intención, abrir este espacio para poder comunicar con los colombianos de esa forma. Luis, ¿por qué decidió lanzarse de candidato a la presidencia de Colombia? Bueno, yo soy un empresario exitoso, digámoslo así, y entro y salgo a veces al gobierno a servir. Yo fui también rector de la universidad, luego fui alcalde de Medellín y después gobernador de Antioquia, y regreso a mis empresas. Pero me gusta mucho modificar la realidad, servir. Servir a la gente es mejor que tener dinero en el bolsillo. Yo molesto mucho porque, por ejemplo, cuando me dicen que para qué vuelva a la política, que esto es muy duro, que esto es muy difícil, yo digo, mira, yo hice, por ejemplo, el Metrocable en la ciudad de Medellín. Fue el primer transporte de cable masivo para el mundo. Y hoy lo han copiado muchos países. Y yo digo, eso es mejor que tener plata en el bolsillo. O sea, uno haber transformado la realidad, ver cómo los pobres montan en primera clase y así con todas las obras públicas que le cambia la vida a los ciudadanos. Entonces es muy atractivo. Y como alcalde y gobernador, yo he hecho cosas que creo que puedo proyectar mucho para el país. Comentar solamente alguna. Yo, por ejemplo, pavimenté en Antioquia 1.204 kilómetros de vías campesinas. Creo que Colombia, sumado en todo, no tiene esos kilómetros de vías campesinas pavimentadas. Y entonces uno dice, hombre, qué bueno pavimentar en Colombia 20.000 kilómetros de vías campesinas. Entonces, yo observo que tengo unos proyectos que he hecho para Antioquia muy grandes y que puedo cambiar a Colombia. Y estoy pensando en nuevas economías. Yo soy un hombre de muchas ideas. Alguna vez Lucho Garzón me molestaba y me decía que me iban a hacer un examen antidoping de ideas porque siempre que llego a algún lugar encuentro soluciones. Yo soy optimista por principio. Yo creo que nadie se ha arrepentido de ser optimista, y el que es optimista siempre tiene soluciones para tanto problema que el país ha acumulado en estos últimos años. El primer paso a la política, ¿cómo se dio? Usted estudió ingeniería, probablemente dio sus primeros pasos como empresario, pero ¿qué fue lo que lo motivó a meterse en la política? Yo creo que eso viene de pequeño, porque yo fui jugador de ajedrez y fui campeón nacional de ajedrez, y eso tiene una ventaja que la gente no cree, y es que como a mí me ha tocado representar a Colombia y jugaba con los rusos, jugaba con un yugoslavo, con un alemán, con un americano, y entonces uno desde muy pequeño aprende que la diferencia es real, existe, y que uno para ser feliz tiene que convivir con la diferencia y tiene que tratar de entenderla. Y
Y esa es una posición política, o sea, eso no es una cosa simplemente de diferencias. Y entonces, yo ya entré a la universidad, después me fui a estudiar a Estados Unidos y siempre he visto que ser empresario exitoso es muy bueno y el dinero no sirve, pero que en el fondo uno lo que vino a este mundo también es como ayudar a cambiarlo. Y uno como empresario lo que cambia es muy poquito, porque cambias el rinconcito de uno, la cuenta bancaria, su casa, su finca, pero la visión de mundo hace falta. Y creo que desde pequeño empecé a coger esa visión del mundo y creo que lo mejor es servir. Cuando uno está practicando un deporte, siempre tiene referentes. Cuando uno está en la política, siempre tiene referentes. Pero, por ejemplo, de los presidentes que te han tocado a ti en Colombia vivos, ¿cuáles son un referente político positivo? ¿En cuáles encuentras tú alguna referencia de inspiración? Decir, hombre, este hombre en estos temas marcó un camino, vale la pena fijarse cómo lo hizo y deja huella en una persona que también está trabajando en política. Bueno, yo tengo 3 personas que casi que son presidentes, pero que me alimentan mucho intelectualmente. Uno fue Rafael Uribe Uribe, me parecía una persona todavía de avanzada, todavía hoy sus escritos tienen vigencia y el país no los ha podido lograr. Jorge Eliezer Gaitán, creo que era muy inspirador. Yo soy de ideas progresistas, yo soy de ideas liberales, a pesar de que el Partido Liberal no se ha vuelto tan progresista como lo necesitamos. Y yo creo que Luis Carlos Galán, son 3 personas que casi son presidentes y eso es lo que me hace pensar a mí que Colombia pareciera como una colcha de retazos rojos, porque los hombres más grandes no los han dejado gobernar y sus ideas todavía perduran y creo que los que tengamos el entusiasmo y la energía para cambiar este país tenemos que beber mucho en esas ideas que quedaron inconclusas. Ahí en esa respuesta hay un tema muy importante y es el de los partidos políticos en Colombia. ¿Cómo ves hoy los partidos políticos, el papel que están jugando, interpretan o no interpretan correctamente y de manera plena a los ciudadanos? Desafortunadamente no. Yo comparo mucho los partidos políticos con Benedicto XVI. Benedicto XVI abdicó y le decía a Bergoglio, al Papa hoy, Bergoglio, voy a renunciar porque Dios no me escucha. Yo no escucho a Dios, Dios no me habla. Yo ya no hablo con Dios. Y abdicó. Y uno ve hoy que, digamos, los partidos políticos y los jefes de los partidos políticos no hablan con el pueblo. El pueblo no los escucha, no tienen soluciones para la gente. Yo diría que es un diálogo de sordos. Yo sé que hay muchos congresistas que han salido por los partidos, pero de todas formas los congresistas casi nunca se eligen por ideas, sino que lo que hay es un trabajo de maquinaria, de estructuras, que es muy lamentable que eso esté ocurriendo en el país y lo digo no como con entusiasmo, al país le hace falta institucionalidad. Yo particularmente creo que el Partido Liberal necesita una gran dosis de antienvejecimiento, necesita sacar sus ideas liberales a trabajar y me da mucha tristeza que hoy que el país está reclamando ideas progresistas, ideas liberales, que el país tiene tantas dificultades de todo tipo, el Partido Liberal esté perdiendo por W porque no salió a la cancha, ya no salió, ya si sale es por ahí viendo a ver qué mermelada negocia, pero no salió con el ímpetu. Yo recuerdo que cuando el Partido Liberal buscaba un candidato a la presidencia, la gente no pensaba que era un candidato y no que iba a ser el presidente y dejó pasar. Perdió la vocación de poder presidencial. Eso es lo peor que le puede pasar a un partido político con la historia que tienen las ideas liberales en este país. Luis, usted tiene un magíster en matemáticas en una universidad de Estados Unidos. ¿Cómo le han servido las matemáticas para enfrentar de alguna manera su tarea como gobernante? Su forma de pensar, su forma de ver los temas, quizás de abordar los proyectos y los problemas. Yo soy ingeniero, tuve un máster en matemáticas y después un máster en investigación de operaciones. Ese es un tema, digamos, complejo, porque lo que uno hace es hacer modelos
para interpretar realidad y para construir la realidad futuro. Por eso, todo eso me lleva a mí a trabajar en temas de futuro. Eso es lo que yo he hecho toda la vida. Y me sirve mucho porque el futuro hoy no es como antes. Ya hoy el futuro uno sabe dónde está. O sea, uno sabe qué va a pasar en 10 años. O sea, por ejemplo, Google dice que va a inventar el ojo biónico en el 2029. Y ya desde hoy invirtió $5.000 millones. Entonces, ya el mundo va camino a matar las enfermedades. Entonces, nosotros tuvimos aquí en el planeta una revolución muy grande que fue la revolución de las telecomunicaciones. Y uno no creía que la videollamada iba a existir. O peor, que las llamadas fueran a ser gratis. Cuando uno compraba un celular hace muchos años era hola y chao, porque cada minuto valía 2.000 pesos. Y fíjate que eso cambió y hoy casi que uno puede decir que las telecomunicaciones tienen en agonía la distancia porque trataron de matarla. Y hoy la humanidad está trabajando por ejemplo, en matar la muerte. Hoy los dineros más grandes se están invirtiendo en matar las enfermedades. Hoy uno puede ver, por ejemplo, que es uno de los temas que seguramente vamos a tratar ahora, que el mundo se enamoró del cannabis. Y yo estimo que en el año 2025, por lo menos 70, 80 países habrán legalizado el cannabis. Entonces, fíjate que lo que le sirve a uno esta formación es no creer en los milagros, sino creer hacia dónde va el planeta, hacia dónde va el mundo. Y por eso a mí me acompaña esta frase, y es que para construir el presente hay que viajar primero al futuro. O si no, uno no es capaz de cambiar el país ni cambiar la realidad que está viviendo. Bueno, ya que usted puso el tema, hablemos del cannabis. Llamó mucho la atención esa propuesta que usted hizo sobre el cannabis y la forma de visualizarla a través de una bandera de Colombia con la hoja de marihuana en la mitad, como símbolo de una industria que podría generar un salto cualitativo en Colombia, en el tema de empleo, en el tema de economía, etcétera, como usted lo planteó. ¿Qué sustento económico, técnico, tiene ese cálculo que usted hizo de ingresos, de creación de empleo y de generalización de beneficios por cuenta de esta industria? Hoy hay una nueva economía en el mundo que es el cannabis. Yo sé que hay mucha gente que le da escozor, que cree que esto se va a acabar. Eso es puro moralismo. O sea, si no hay ninguna diferencia entre el cannabis y el borracho del aguardiente o del whisky. O de otros vicios que se han legalizado. Solamente son formalismos. Yo creo que hoy el mundo está en el derrumbamiento de los rituales. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, el cannabis fue una maldición y hoy el cannabis parece una bendición. El mundo se enamoró del cannabis y ese cannabis es un mercado de $350.000 millones. Si uno va al futuro, al 2025, uno se va a dar cuenta que todos los países están luchando es cómo se quedan con la economía del cannabis. Incluso Estados Unidos hoy, que es, digamos, el espejo de Colombia, Estados Unidos hoy no permite que Estados Unidos importe cannabis, porque ellos consumen casi $83.000 millones. Y si nosotros mandamos el cannabis para Estados Unidos es traernos $83.000 millones cuando el café nos da $2.500 millones. Entonces, la teoría, digamos en síntesis, es sembrar las 200.000 hectáreas que hay en coca, sembrarlas en cannabis y más tierra. Por ejemplo, el café se puede combinar muy bien con el cannabis. Generar unos 3 millones de empleos. Cada hectárea de coca genera 17 empleos. O sea, eso solo en el cannabis serían 3 millones o más de empleos. Porque el cannabis no es solamente sembrar, el cannabis es sacar aceites, es especializarse en flores secas del cannabis, hacer alimentos, productos farmacéuticos, en fin, todo esto y productos industriales. El cáñamo de más calidad en el mundo es el del cannabis. Y exportar. Entonces, Colombia que no tiene vino, pero tiene el mejor cannabis. Pues eso nos permitiría participar en un 10 o en un 20% del mercado mundial mínimo. O sea, si Colombia exporta unos $50.000 millones nuevos, somos potencia mundial. O sea, somos potencia mundial. Ahí y fuera de eso, disculpan que te interrumpe para no volver a hablarte del cannabis, es
es la paz. O sea, puede ser el fin de la guerra, porque tú puedes cambiar el narcotráfico por el cannabis que te puede dar tal vez algo muy cercano a lo que da hoy sin matar a nadie, siendo legales, pueden disfrutar las ganancias. O sea que ahí habría una revolución. Y cuando me dicen, no, pero usted está loco, ¿cómo es que va a ponerle esa hoja de 7 picos a la bandera nacional? Mire, eso es simplemente un símbolo que va a mostrar que Colombia inicia un cambio nuevo, una historia nueva, con una hojita tan elemental como es el de la hoja de 7 picos del cannabis. Esa hoja del cannabis no es nada nuevo. Pues tú que eres un ilustre hombre de Colombia, sabes que en el año, creo que fue 1965, Canadá le puso la hoja del maple o la hoja del arce a su bandera y le dijo, esta hoja la vamos a denominar como la hoja de la unidad y de la paz de nuestro país. Entonces, yo creo que no hay que asustarse. Lo que pasa es que somos demasiado encementados así. Y yo creo que también los símbolos patrios tienen que cambiar, tienen que decirle algo a la juventud y a las nuevas generaciones. Por ejemplo, yo creo que el escudo no le dice nada a las nuevas generaciones. Hay que ver también cómo vamos a cambiar el escudo, qué otra cosa le ponemos para que esto sea un país moderno y que la gente se haga matar por Colombia. Entonces, es esto lo que yo digo, y yo no he dicho que le voy a cambiar la flor así, yo he dicho, si produce 3 millones de empleos, si nos da la paz y si aumentamos las exportaciones, pues con respeto llevaremos al Congreso de la República una solicitud para que esto sea realidad. Bueno, sobre el consumo de drogas, ya que estamos pasando por este tema, su visión sobre el consumo de drogas, ¿cuál es? ¿Cómo debería tratarse ese tema en una sociedad como la colombiana? Cojamos el tema del cannabis. El cannabis se consigue en cualquier lugar de Colombia. En Colombia se puede sembrar cannabis legalmente, está permitido. Y se puede consumir legalmente, porque hasta la Corte ha dicho, si cogen a alguien con cannabis y tiene un paquetico muy grande y dice que para un mes, ese es su problema personal. O sea que lo único que hay en Colombia es, sin legalizar, es la comercialización. Y Colombia le entregó la comercialización a los bandidos y a los delincuentes. Entonces, todo el dinero que podía recibir el Estado se lo dejó a los delincuentes. Y la familia no participa, ni la educación ni la familia participa en controlar los hijos. Los muchachos, por ejemplo, fuman en un parque cannabis porque le tienen más miedo a la mamá que al policía. Yo creo que si esto se legaliza, nadie va a fumar más, porque aquí todo el mundo consigue lo que quiera. Y es posible que la mamá y el papá participen en la educación más del hijo y que el hijo no tenga que irse para el parque, sino que la mamá tenga control, como ocurre con el whisky, como ocurre con el aguardiente y como ocurre con el ron, que la mamá y el papá educan a sus hijos. Entonces tenemos que darle mucha más educación. Y también tenemos que sintonizarnos con el mundo. O sea, nosotros no podemos hablar de legalizar la coca porque en ningún país del mundo está legalizada. Su carrera ha estado ligada a la educación. Fue profesor de la Universidad Nacional, director del ICFES en Antioquia, secretario de Educación en Medellín, rector de la Universidad de Antioquia. ¿Qué se puede construir para el país desde la educación? ¿Su visión de la educación en Colombia cuál es? A ver, uno no puede tener una economía moderna con una educación vetusta. Uno no puede tener un país moderno con una educación vetusta. A mí me gusta exagerar porque la historia no recuerda no a los exagerados. Pero yo veo la educación colombiana no solo vetusta, sino fosilizada. Yo creo que los avances no son para sentirnos orgullosos. Empezando porque aquí cada año quedan 400 o 500 mil jóvenes sin ir a la universidad. Yo tengo una propuesta para Colombia y es hacer 32 universidades digitales, una en cada departamento. O sea, la Universidad Digital de Bolívar, la Universidad Digital de Cundinamarca, la Universidad Digital de Guainía, la Universidad Digital del Valle, etc. Yo hice la Universidad Digital de Antioquia. En 2 años que está funcionando,
Ya se ha graduado estudiante, o sea que cada cual escoge la velocidad que quiera. Y han pasado 35.000 estudiantes. O sea, tú que sí conoces el tema académico, sabes que una universidad en Colombia presencial, para conseguir 25.000 estudiantes, tienen que demorarse 100 años. Pues más o menos esa es la historia de la Nacional de la Antioquia. Entonces fíjate que esa Universidad Digital de Antioquia, yo cuando la hice se reían de mí, y eso yo ya estaba acostumbrado a que se rían de mí, pero yo digo que allá van 200.000 estudiantes. Entonces, con un dinero tan poquito, como decir 50.000 millones de pesos, yo hice un pequeño edificio inteligente que está conectado con todo el país y con el mundo. Y han recogido 35.000 estudiantes. Tú te imaginas 32 universidades digitales, en menos de 2 años creamos 1 millón de cupos. 1 millón de cupos. O sea, eso, la diferencia, por ejemplo, mía con Petro, por ejemplo, y con Federico, es que ellos dicen que hay que darle la educación gratuita o matrícula cero a los estratos 1, 2 y 3. Bueno, ¿y qué van a hacer con otros 500.000 jóvenes? Uno no puede hacer un país con jóvenes sin estudiar. Entonces yo le quiero poner matrícula cero, o sea, educación superior gratuita y cupos al por mayor. Y yo además quiero crear una universidad indígena y una universidad campesina que vaya al campo y le enseñe a los campesinos a ser productivos, a quedarse allá, a mostrarle que eso tiene futuro. Y lo mismo los indígenas también, cómo hacer su cultura de medicina, su cultura de seguridad, su cultura educativa, etc. Entonces, yo quiero hacer esa revolución de las universidades digitales. O sea, ahí va un primer paso. El segundo paso en educación es que hay que hacer dos o tres leyes sobre educación. Las leyes de educación en Colombia se hicieron cuando no existía el Internet. Hombre, eso es una vergüenza. Y todo el mundo es bregando a esconderse, a no hacer leyes de educación porque les da miedo la discusión, la participación. Eso hay que acabarlo. Y hay que buscar dos cosas muy importantes para devolverte la palabra, es que nosotros tenemos que coger la escuela y el colegio y voltearlos al revés. A mí, por ejemplo, me parece horroroso el analfabetismo emocional que se crea en Colombia, por eso somos tan violentos. A mí me parece horroroso que una persona estudie casi 10 o 11 años de inglés y que no aprenda. El inglés que se aprende en Bogotá no lo entienden en Girardot. Yo creo que nosotros tenemos que ponernos la meta. Todos los niños y niñas de Colombia tienen que aprender inglés antes de los 15 años. Y para eso hay que reformar la educación. Si un profesor de inglés no sabe inglés, hay que cambiarlo. Eso hay que hacerlo francamente. O hay que reubicarlo, o hay que enseñarle, o hay que ponerlo a que enseñe geografía, o religión, o historia, no sé qué. Pero habría que cambiarlo. Hoy, si un niño coge las plataformas digitales desde los 6 años, más o menos bien dirigido, a los 10 años estoy seguro que habla inglés. FECODE es una organización que está aportando positivamente a la formación de los niños en Colombia. Yo creo que eso depende de la posición del presidente y del gobierno. Yo veo que todos los gobiernos han optado por cambiar la educación contra los educadores. Yo creo que tiene que haber un camino para cambiar la educación con los educadores. O sea, cambiar la educación contra los educadores es imposible. Y ese es el camino que escogió Colombia. Colombia lleva desde los años 70 peleando con los educadores. Yo no creo que uno pueda cambiar la educación peleando con los educadores. Y eso hace que se vuelvan, yo lo digo, faltos de actualidad. Mira, por ejemplo, yo hice algún trabajo con un ministro español y empezamos a recoger todos los oficios digitales que hay en el mundo. Hoy en el mundo hay por lo menos 200 oficios digitales, donde nadie está varado. Trabajan o para su país o para el mundo. Pues por ejemplo, arquitectura de la nube o growth hacker, todos esos nombres tan raros que tiene ahora, técnico, SEO. Todo eso, no hay vacancias. Y en Colombia ninguna universidad las ofrece. Así es imposible avanzar. O sea, nosotros tenemos que hacer es para generar empleos, nuevas economías y modernizar la educación. Entonces, fíjate que estamos llenos de falencia y estoy seguro que a los presidentes, a todos los que han pasado, les da miedo hacer una nueva ley general de educación porque tienen que tomar un enfrentamiento con FECODE. Yo creo
que aquí tiene que haber una responsabilidad. O mantenemos el país vetusto y la economía vetusta, o cambiamos la educación. Hablando de jóvenes, ¿qué opina de movimientos como el de la primera línea? Si usted fuera presidente, ¿qué manejo le daría a eso? Bueno, yo soy, digamos, un defensor de las protestas civilizadas. Yo creo que la inconformidad es siempre lo que hace avanzar un país. Hay algunos sectores que no les gusta ni siquiera la inconformidad no expresada. O sea, yo como persona de ideas liberales creo que la expresión civilista hay que apoyarla y eso le hace bien al país. Lo que yo no estoy de acuerdo, y creo que en eso también tengo una contradicción con Gustavo Petro, y es creer que uno puede acabar con el símbolo de la policía. La policía es el símbolo del orden. Que hay problemas, que la han dejado dañar, es cierto. O sea, todos los países latinoamericanos se quejan de la corrupción de la policía. Otros se quejan también de brutalidad de algunos policías. Pero lo que hay que hacer es recuperar ese símbolo del policía, hacer un nuevo policía, capacitarlo en derechos humanos y eso sí, que la sociedad lo respete. Yo veo que lo que pasó con este tema de la primera línea fue como un irrespeto tolerado por el gobierno y tolerado por la sociedad hacia acciones que en ningún sistema político se toleran. O sea, por ejemplo, quemar una casa de justicia, eso no se tolera en ninguna parte. Pegarle a una persona civil, ir y pegarle una patada por detrás a una policía, eso no se tolera. Prender un CAI donde hay 8 o 10 policías adentro, eso no lo podemos tolerar. Y eso de que es que primero hay que darle a la gente comida o que hay que darle empleo para buscar la seguridad, eso es falso. O sea, los pobres no son los que matan. Y los pobres no son los que queman casas de justicia. Yo creo que lo que hay aquí, Colombia libra por lo menos 7 guerras muy distintas todas. Y yo creo que al gobierno le ha faltado capacidad para modernizarse también. La seguridad en las calles es otra gran preocupación de los colombianos, está expresada en todas las encuestas. Para ese tema, ¿qué propone usted? Yo quiero hacer un nuevo policía. Yo soy federalista moderno. Lo primero, yo quiero que la policía actual la municipalicemos. O sea, que los alcaldes, como dice la Constitución, sean jefes de policía. Hoy los alcaldes no son jefes de nada. Entonces, el alcalde tiene que ser jefe de policía y ser también responsable del orden público. Un alcalde no sabe qué policía tiene. O a un alcalde le mandan un policía de Guainía para Yolombó. O a veces mandan uno de Ciudad Bolívar para el Putumayo. Es que ¿cómo puede haber rendimiento en eso? O sea, yo creo que los alcaldes, así como tienen un número de maestros en su municipio, tienen que tener un número de policías. Y el alcalde tiene que ser responsable del orden público, porque los ciudadanos primero nos quejamos al alcalde. Primero le dicen al alcalde dónde hay una casa de vicio. Unos le dicen dónde hay un bandido. Él tiene que llamar a su policía también. Entonces, municipalizar la policía, eso es lo que nos va a ayudar a evitar que se roben un celular, que es la menor violencia que tenemos en Colombia, es la más fastidiosa, pero es de las menos graves. Entonces, fíjate que empezamos a resolver esto desde abajo. Es que aquí queremos resolver los problemas del país desde Bogotá, desde el gobierno central. Así es imposible. O sea, uno habla con un ministro y dice, no, yo no descentralizo esos recursos porque los alcaldes son muy ladrones. Y uno habla con el alcalde y dice, no, es que a mí no me mandan los recursos porque los ministros son muy ladrones. Entonces, fíjese que lo que tenemos que empezar es descentralizar el país. Y la seguridad tiene que empezar por ahí, que también los ciudadanos nos apechemos. El hecho de que el alcalde sea responsable de la seguridad del ciudadano, es decir, yo voy a avisarle al alcalde. ¿Cuál es el nivel de descentralización que usted le imprimiría al país si fuera presidente? Ya está claro que usted ve ahí en ese esquema una falla estructural en Colombia. ¿Cómo cambiarlo y qué efecto tendría positivo, de qué forma en la gente? Mi primera propuesta es que al gobierno central hay que recortarle cada año 5 billones de pesos en burocracia y en derroche.
Eso es lo primero que hay que hacer para empezar a desarrollar las regiones. Hay que revisar cuánto dinero le entra al país. Al gobierno nacional le están entrando, digamos, le entran 100 pesos, para que la gente entienda, le entran 100 pesos de impuestos y el gobierno central se gasta 83 y le envía a las regiones 17. Pues eso es un horror. Lo que antes debería ser al contrario, que el gobierno central se gastara 17 y le enviara a las regiones 83. Entonces fíjate que aquí hay unos problemas estructurales muy graves. Otra cosa es que al país le hicieron una trampa con la descentralización de la Constitución del 91. La Constitución del 91 empezó a descentralizar los recursos del Sistema General de Participaciones. Y la idea era que esos recursos fueran subiendo para que a las regiones le llegaran más del 50% del Sistema General de Participaciones. Y hubo dos leyes, una hecha en el gobierno del presidente Pastrana y otra del presidente Uribe, donde pararon esa línea ascendente que el dinero del Sistema General de Participación iba para las regiones. Y con trampas y con ecuaciones falsas engañaron al Congreso y lo pararon en el 26%. O sea, el gobierno nacional con la plata del dinero del Sistema General de Participación queda con el 74% fijo y ahora no le manda sino el 26% a las regiones. O sea que al país lo recentralizaron. Nosotros tenemos que hacer un gobierno sin pena, con carácter, que haya un proceso grande de descentralización o un federalismo moderno, que es lo que yo pienso. Luis, ¿por qué la corrupción, que es otro de los temas de preocupación en el país, de preocupación ciudadana, ha echado raíces tan profundas? ¿Y de qué forma piensa usted, de una manera muy sencilla, muy clara, abordar el tema de la corrupción para combatirlo? Bueno, lo que ocurre en Colombia es que la corrupción viene de los contratistas, pero también, hay que decirlo, viene de la presidencia. Le voy a presentar muchos casos. Lo primero, yo estoy hablando de que en Colombia no hay castigos ejemplares. Los corruptos en Colombia no los castigan. Hacen parte hasta de la alta sociedad. Y hasta los piden citas y los buscan. ¿Para qué vamos a mencionar nombres? Hace poco usted vio cómo hasta lo sacan en la cárcel de carros blindados, lo llevan a su oficina, le llevan muchachas, le llevan orquestas, le llevan whisky. Lo primero es que yo estoy proponiendo castigos ejemplares para Colombia, porque en Colombia ha fallado el gobierno para castigar los corruptos, han fallado las normas, han fallado las cárceles. Entonces, vamos a empezar a hacer castigos ejemplares. Yo quiero convertir la Gorgona en una cárcel para los corruptos. Yo estoy seguro que nadie quiere ir a la Gorgona como presidiario, como recluso. Y eso va a empezar a tenerle miedo a que se acabe la... ¿Y por qué eso ayudaría? Porque sería un castigo ejemplar. O sea, aquí no hay castigo ejemplar. La gente siente temor de que si lo van a coger, lo van a tener 10 años metido por allá, aislado de internet. Aquí todos los reclusos tienen oficinas digitales en las cárceles. Y quiero mostrarle a usted varios hechos de corrupción que vienen desde arriba. Por ejemplo, el ministro de Hacienda y el presidente le dan una cosa que llaman cupos indicativos a los congresistas que voten a favor de una ley. No a todos, los que voten a favor de la ley que quiere el gobierno. Y esos cupos indicativos es, usted tiene 30.000 millones de pesos y los congresistas van por allá a la región a ver cómo negocian con eso. Eso es una cosa, un acto de corrupción. Una cosa es que se meta en el presupuesto nacional unos dineros que manejen o el gobernador o los alcaldes, pero no que se vayan los congresistas a negociar, a ver cuánto sacan de esos contratos. Otro acto de corrupción que tiene que ver con un programa mío es el IVA. Usted no me puede creer, pero el IVA es un acto de corrupción. Hace poco el presidente Gaviria del Partido Liberal dijo que la corrupción más grande estaba en las reformas tributarias. Y se estaba basando en mi propuesta de bajar el IVA. Yo estoy proponiendo bajar el IVA del 19 al 6%.
19 al 6%. Y la gente cree o que estoy loco o que de dónde voy a sacar de otro dinero. Mire, yo me comprometo en los primeros 100 días de gobierno con ese ánimo de bajar el costo de vida que hoy tienen enloquecidos los colombianos, una reforma tributaria de un renglón que diga, se elimina el IVA del 19%, se crea el IVA del 6% y se eliminan todas las exenciones tributarias. Es un renglón. Y con eso vamos a recoger más dinero, con el 6 más dinero del que se recoge hoy con el 19. ¿Por qué? Porque mire, nosotros recogemos por IVA en Colombia, pagamos 106 billones de pesos. Y uno va a la DIAN y la DIAN recibe 32. O sea, recibe el 29% de todo lo que pagamos con el IVA. Y bueno, y los otros 74 billones que se hacen, como los grandes capitales con sus tributaristas tienen perforado el sistema tributario, ellos hacen todo tipo de descuento, y se quedan con casi todos esos 74 billones. Y aquí en Colombia, fuera de eso, hay un cartel que vende IVA falso y que no han sido capaces de controlarlo. Hace poco acaban de coger un señor que había vendido 1.8 billones de IVA falso. Entonces fíjate que si nosotros bajamos el IVA al 6%, recogemos más de lo que estamos recogiendo hoy. Fuera de eso, hacemos un sistema tributario simple y sencillo. Y aún más, como ahí nos quedan, vamos a recoger 3 billones más con el 6%, si nosotros empezamos a legalizar empresas y a gravar los productos que vienen de Estados Unidos de menos de $200 que no pagan nada. O sea, el presidente firmó un acuerdo con Estados Unidos que, por ejemplo, todo lo que trae aquí Amazon, si es de menos de $200, usted no paga IVA. Eso hay que ponerle IVA. Pues son artículos lujosos, lo traen la gente que es más pudiente. Y si nosotros logramos recoger fuera de los 32 billones, 7.8 billones más del IVA, podemos acabar el 4 por mil. El 4 por mil es un impuesto odioso, es un impuesto que a pobres y a ricos los friega, los acaba, le quita la plata. Entonces fíjate que lo que tenemos que decirle a la verdad a Colombia, el sistema tributario de Colombia lo están dictando gente que se quiere quedar con el dinero de los ciudadanos. O sea que hay ahí también, a mi modo de ver, un país que la corrupción se ha metido por todas partes porque todos quieren quedarse con el dinero público. Y no es solamente los contratistas, sino también, yo diría que las reformas tributarias tienen un alto contenido de corrupción. Y finalmente, para mostrarle a usted que esto va en serio, en la reforma tributaria del 2018, tengo la certificación del Contralor General de la República. Este gobierno le dio exenciones a las grandes empresas en 8.7 billones de pesos al año. Por ejemplo, a los bancos les dio 2.4 billones de exenciones, certificado por el Contralor General de la República. Entonces yo no me explico cómo es que querían hacer otra reforma tributaria, o la hicieron, sabiendo que simplemente si se quitaban esa exención de los grandes capitales, se acababa el problema. O sea, lo que le hace pensar a uno y a los colombianos es que parece que las reformas tributarias las dictan las grandes empresas al ministro de Hacienda y que hay una sospechosa relación entre el gobierno y los grandes capitales que hay que acabar. Eso no es protesta, eso no es nada malo. Yo creo que hay que tener el carácter para darle cada cual lo suyo, y nosotros tenemos que hacer que los empresarios les vaya muy bien, pero que los pobres sean un poquito más ricos, que es lo que no pasa nunca en este país. Luis, ¿cuál es su visión de otro asunto muy importante para la sociedad hoy en día, que es sostenibilidad y medio ambiente? ¿Qué debe hacer Colombia con este asunto? ¿Para dónde debe seguir? ¿Qué cosas tenemos buenas que hay que corregir? Yo quiero que se despetrolice Colombia. Ese término de despetrolizar a Colombia, unos molestan con varias interpretaciones que tienen, pero es completamente distinto a lo que dice Gustavo Petro. Porque una cosa es parar ya la producción de petróleo y otra cosa muy distinta es preparar el país, digamos a 10 años, para que consuma el menor petróleo posible. Esa es mi propuesta. Entonces yo, por ejemplo, estoy proponiendo que en Colombia hay 11 millones de motos. Yo estoy proponiendo que cambiemos esas 11 millones de motos por motos eléctricas o de hidrógeno verde, pero que lo hagamos creciendo, o sea, generando empleo. Hoy una fábrica de motos grande
grande puede producir 50.000 o 100.000 motos. Si uno trae a Colombia 10 o 15 o 20 empresas productoras de motos, va a generar 100.000 o 200.000 empleos, empleos indirectos y fuera de eso, riqueza. Nosotros podríamos pensar hacer lo mismo con los carros eléctricos. Hacer unas plantas, unos parques industriales cerca a los puertos, con exenciones de impuestos a las empresas que lleguen y vender los carros eléctricos o de hidrógeno verde, por ejemplo, sin IVA, y subirle los aranceles a todos los vehículos de combustión y de petróleo. Y decretar también que en 10 años el transporte público de toda Colombia tiene que ser eléctrico o de hidrógeno verde. Entonces, fíjate que ahí empezamos a acabar el 30% de la contaminación, a generar riqueza y a generar empleo. Esa es una nueva economía. O sea, uno puede hacer nuevas economías limpias sin tener que atropellar el medio ambiente. En segunda instancia, sobre el medio ambiente, yo soy amigo de hacer una ley que le dé derecho a los ríos. El agua es lo fundamental en este planeta. Y aquí atropellamos los ríos muy mal. Aquí, por ejemplo, muchas fábricas prefieren tirar los ácidos al río porque les ponen una multa de 2 o 3 millones de pesos que tratar el agua antes de tirarla. En el mundo es muy civilizado. En Estados Unidos o en Europa, esos ríos llenos de viviendas al lado y de gente y son limpios. Nosotros no tenemos esa cultura. Pues hay que penalizar. Hay que penalizar el que le haga el daño a las fuentes de agua. O sea, la ley de los derechos de los ríos me parece bellísima, bellísima. Yo quiero también que todos los páramos de Colombia los protejamos. O sea, que se vuelvan bienes públicos de interés ambiental y esencial para el país. De los páramos es donde nacen los ríos, donde nacen las aguas. Yo como gobernador de Antioquia decreté que los 7, 8 páramos que hay en Antioquia sean públicos y empezamos a comprarlos para que le quede a las nuevas generaciones le quede esa riqueza. Entonces fíjense que hay muchas tareas que adelantar en el tema del medio ambiente que lo que falta es trabajar como con más seriedad y lo voy a decir con más carácter. Mire, por último, Antioquia es el país más minero de Colombia y aquí ni el gobierno central ni las gobernaciones de Antioquia hicieron nunca un plan de ordenamiento minero. Eso no lo hicieron nunca. Entonces, uno en Colombia, en Antioquia, todo se puede volver minero. Hay países que han terminado la minería. En Salvador, allá no creo que ya no hay minería. Entonces, yo hice, por ejemplo, un plan de desarrollo departamental y hice un plan para ver cómo se ordenaba territorialmente la minería. Y escogimos unas zonas y dijimos, en Antioquia no puede haber más del 15% del territorio en minería, porque si no, ¿qué agua tomamos? O si no, ¿dónde está lo verde? Yo creo que Colombia tiene que hacer lo mismo. Eso fue una ordenanza que yo presenté. Y el lobby que me hizo el gobierno nacional, el ministro, el mismo presidente de la República, diciendo que no firmáramos esa ordenanza, que los empresarios iban a enojar. Digo, mire, primero uno tiene que vender su tierrita. Y yo creo que es suficiente el 15% del territorio de Antioquia para la minería, que dejar que haya minería en los páramos, por ejemplo, y en otros lugares que el país lo está permitiendo. Ahí vi que el Ministerio y el Ministerio de Salud creo que dieron un permiso para ir a explotar el Amazonas. Eso me parece que es horroroso. Y finalmente nosotros tenemos que crear ejércitos o batallones especiales binacionales. Nosotros tenemos muy mala diplomacia, muy mal. Yo no he visto peor diplomacia que la colombiana. Con Venezuela hay que volver a hacer relaciones diplomáticas. Es que las relaciones diplomáticas son para diferentes. Eso no es para iguales. ¿Sobre la base de qué reactivarían las relaciones con Venezuela? Pues que es un país vecino, que tenemos 2.219 kilómetros llenos de mafias, llenos de bandidos, llenos de pobreza, de miseria, de atracadores. Eso es un duty free de la delincuencia. Y yo no estoy diciendo que hagamos relaciones diplomáticas con Maduro, sino que hagamos relaciones diplomáticas con Venezuela. Y hagamos con Venezuela, con Brasil, con Perú y con Ecuador unos batallones binacionales para acabar la violencia y para cuidar el medio ambiente. Nosotros no tenemos quien cuide el Amazonas. Nosotros estamos dejando que eso se lo coman. Ese gran pulmón de Colombia y la humanidad no hay quien lo cuide.
Luis, ya en recta final de esta charla tan interesante, varios temas quería preguntarle para respuestas puntuales. ¿Usted es religioso? Sí, yo soy religioso. ¿Practicante, católico? Pues soy un poquito indisciplinado, como creo que todos los colombianos, pero tengo mis creencias, soy respetuoso de la gente, soy respetuoso de Dios y respeto también todas las demás religiones que existan, pero soy de los que agradezco mucho a Dios por lo que me ha dado. Yo creo que en el cielo el teléfono de las solicitudes está lleno y cargado y el de agradecimiento está muy poquito, hablando pues metafóricamente del cielo, pero es la verdad, yo soy una persona muy agradecido con la vida, soy un hombre de una gran libertad interior, a mí no me trasnocha el dinero ni las cosas materiales, no, yo no soy codicioso, gracias a Dios en mis empresas he sido exitoso y me ha dado cómo vivir bien, porque hace falta el dinero, pero yo pues entre hacer una buena obra y trasnocharme a ver si se me cae el corazón en la bolsa para conseguir una plata más, yo soy muy tranquilo. ¿El aborto? ¿Está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo que Colombia haga una consulta popular entre las mujeres de Colombia. Esa es una decisión que divide mucho al país. Y me parece que esa propuesta, además me parece muy bonita, una consulta popular a las mujeres de Colombia para que decidan si sí o no al aborto y respetemos esa decisión. ¿Haría un proceso de paz con el ELN? Claro, la meta principal del próximo gobierno es hacer unas conversaciones de reconciliación. Y yo voy más allá. Yo diría que si nuestros organismos de seguridad no han sido capaces de acabar con la guerra, pues hay que buscar un mecanismo adicional. Creo que hay que extender la mano al ELN. Yo creo que hay que buscar si hay alguna desmovilización. Por ejemplo, el Clan del Golfo llevan 40 años y no han podido acabar. Vamos a ver si lo acabamos de esa y otras maneras, ¿cierto? Colombia es un país racista. Hemos visto recientemente muchas discusiones políticas y en las redes sociales sobre este tema. ¿Usted cree que aquí somos racistas? Yo creo que hay sectores que no han podido aprender la diferencia, pero tenemos que educar más para que todos nos sintamos iguales. Y yo le dije que las felicidades grandes que yo tengo en mi vida, que no me lo enseñan en la universidad, sino en la calle, es aprender a conocer la diferencia. Yo por eso tengo tan buena relación con casi toda la gente. ¿Cuál es su visión sobre la política de género de las mujeres y los grupos LGTBI? Muy bien. Yo primero creo que las empresas colombianas deberían tener un sello de equidad de género, de igualdad laboral. Yo diría que en vinculación y también en salarios, porque lo que se estima aquí es que las mujeres tienen 24% menos del salario. Segundo, yo soy amigo de buscar un plan nacional para la independencia de la mujer. Ahora, por ejemplo, cuando le hablé del cannabis, la independencia de la mujer campesina nace con el cannabis y con la productividad del campo. Y le voy a decir dos cosas que son novedosas sobre la equidad de género. Primero, yo creo que una sociedad que sea violenta con la mujer es una sociedad enferma. Y mi propuesta es que cuando un hombre sea violento con una mujer, no solamente se pague las penas que tiene la ley, sino que lo obliguemos a estar en un tratamiento de rehabilitación. Esa es una enfermedad. O sea, porque ¿qué nos ganamos nosotros con multar o poner la pena a un hombre si sigue pegándole a las mujeres? Esa es una enfermedad. Fíjate que eso es algo nuevo que no lo he escuchado en Colombia. Un tratamiento de rehabilitación a los hombres que son violentos con las mujeres. Y lo segundo, una propuesta que yo la considero revolucionaria y que posiblemente tú te vas a asustar. Yo soy amigo que la licencia de maternidad a las mujeres se suba a 6 meses. A 6 meses. Mire, eso está estudiado, en el futuro ya estudió eso. O sea, la separación entre una mujer y su hijo es un proceso que no dura media hora en la clínica. No, eso dura 6 a 12 meses. Hay unas hormonas que son las hormonas de la alegría, de la felicidad y el amor. Si esas hormonas no se desarrollan adecuadamente con la atención y con el cuidado, empezamos a tener
ciudadanos agresivos. Si nosotros de verdad queremos hacer un nuevo hombre colombiano, si queremos hacer un hombre pacífico, nosotros deberíamos, en lo posible, permitir que la mujer esté con una maternidad de 6 meses. Eso no es ningún regalo, es que la mujer a veces no duerme cuando está educando un hijo. Y obviamente el padre también habrá que buscarle algunas facilidades. Pero si queremos un nuevo país, hay que empezar por darle esas garantías a la mujer. Eso ya algunos países avanzados lo tienen hasta 7 meses. Bueno, quisiera escuchar entonces ahora, Luis, rápidamente su opinión sobre las personas con las que está compitiendo usted por la presidencia en este momento. Gustavo Petro, ¿cómo lo ve? Yo creo que a Gustavo Petro hay que respetarlo como un dirigente que está buscando en la civilidad y en la democracia una oportunidad de dirigir a Colombia. Yo creo que no es ejemplar estarlo insultando y estándole pues, diciendo palabras indebidas porque haya pertenecido en el pasado a unos grupos subversivos. Él ya está en el país, él ha sido un demócrata en el Senado y está buscando por caminos, digamos, políticos, trabajar para el país. Fico Gutiérrez. Perico Gutiérrez es un hombre muy entusiasta, es una persona que fácilmente se engancha con la gente y creo que es un gran trabajador, vive enamorado de la política, vive 100% para la política. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es una persona muy especial porque tiene muchas facetas al mismo tiempo que a veces son inexplicables, porque unas veces uno lo ve muy cercano a la gente, otras veces lo ve muy lejano a la gente. Unas veces uno lo ve muy fuerte, con mucho carácter para enfrentar una situación, y otras veces lo ve muy suave y muy tranquilo. Ingrid. Ingrid Betancourt es una mujer que tiene mucho que contarle a Colombia, es como un símbolo de una mujer que ha sufrido unos rigores de la violencia y yo diría que de la antidemocracia muy grandes, y yo la escucho mucho a ella y ella tiene frases muy bonitas que le salen seguramente de esa formación y ese dolor que le causó en el pasado ese secuestro tan doloroso que sufrió y que todos nos solidarizamos con ella. El ingeniero Rodolfo. El ingeniero Rodolfo es un hombre, yo diría que es un tipo querido y exótico. Esa es como la palabra que uno podría decir. A mí me cae muy bien Rodolfo, me cae muy bien. John Milton. John Milton es un hombre muy estructurado, es un hombre que no tiene ningún resquemor para reconocer en el otro una virtud. Y eso creo que es un mérito que pocos tienen en la política. A mí me impactó mucho que en el primer debate que asistí, él públicamente dijo: yo quiero reconocer esa propuesta al doctor Luis Pérez, que está proponiendo darle internet a todos los colombianos, darle internet a todo el territorio lanzando un satélite. No tener acceso a internet da pobreza, así lo dijo. Y él ha propuesto lanzar un satélite, que eso es una revolución para Colombia. De verdad, a mí me compró. Estoy que voto por él porque de verdad me parece que es una esencia grande que nos hace falta a todos los que hacemos política. John Milton, de verdad, mis respetos y mi afecto para él. Enrique Gómez. Ese es otro señor muy decente. Yo no sé si lo había visto antes, pero no había conversado con él despacio antes. Me parece que es un tipo de convicciones. Posiblemente tenemos muchas diferencias, como lo hemos ya compartido, muchas diferencias en la concepción de los programas y demás. Pero me parece que es un tipo de mucho carácter, de mucha personalidad, un tipo muy decente, me parece un tipo que en medio de las diferencias mantiene su respeto. Yo creo que ahí hay una persona bien formada y eso es lo que a mí me hace pensar que así deberíamos mantener los debates. O sea, porque lo que vamos a elegir es un presidente de la República. ¿Y qué tal uno desacreditando a todos los compañeros? Eso tiene que acabar o si no, este país no va a avanzar. Bueno, Luis, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy interesante haber tenido esta oportunidad de conocer sobre
tu visión de la política y las ideas que estás planteando para esta campaña presidencial. Oh, a ti mil gracias, qué conversación tan buena y qué bueno hacer una tarea de devolverle el amor a la política, ¿verdad? El amor desapareció de la política. Mi madre era maestra y lo primero que me enseñaba decía, vea, ame, no odie a nadie, sea diferente a usted. Y yo creo que a la política, ¿verdad? Para cambiarla necesitamos devolverle el amor. Este contenido es financiado por el Fondo Único de Ti.